Bien, continuamos en Birisagra, 9:47 minutos. Estamos saliendo al aire solo vía YouTube, streameando solo en YouTube. Si nos ayuda a hacer correr la voz a quien suele escuchar la radio en la FM 89.7, se lo puede comentar. El programa queda grabado íntegro luego en el canal de YouTube para que lo pueda escuchar a la carta, como decimos nosotros. Nos vamos a meter en la siguiente entrevista imperdible sobre el conflicto Israel-Palestina con una especialista, es docente universitaria de la Universidad de la Patagonia de Trelew, de la Cátedra Abierta Edward Said y otros estudios subalternos. Se trata de Mariela Flores Torres, a quien ya saludamos porque habla con nosotros y se va a un examen rapidísimo. Así que le damos la bienvenida a Bisagra a Mariela. ¿Cómo va, Mariela? Hola, buen día a toda la audiencia. Gracias por la comunicación, Fabricio. No, por favor, gracias a vos, Marie. Sabemos que estabas corriendo y que adaptaste un poquito para charlar con nosotros, así que charlemos, ya que estamos. ¿Te gustaría mencionar al principio el nombre de esta cátedra, a qué se debe, a la que vos integrás, que tiene que ver también de alguna manera con el conflicto del que vamos a hablar? Sí, cómo no. Es una cátedra abierta, se llama Edward Said y otros estudios subalternos. La integramos docentes, estudiantes, artistas de la universidad y fuera de la universidad. Tiene, digamos, miembros de Trelew, de Rawson y de Puerto Madryn, y nos nucleamos para crear un espacio desde el cual poder estudiar a fondo y divulgar temas que no suelen tratarse en las currículas oficiales de las carreras. Y uno de los temas, por ejemplo, es la cuestión palestina. Y Edward Said es un intelectual palestino muy reconocido a nivel mundial. Bueno, y otros temas que se abordan en nuestra cátedra son, por ejemplo, los desplazados de la zona de Myanmar, Birmania, todo lo que tiene que ver con el avance del ISIS sobre la zona de Siria. También trabajamos la cuestión del Kurdistán o la cuestión saharaui, entre otras cuestiones, ¿no? Así que es nuestro espacio de formación y de acción en donde podemos visibilizar estos temas que son tan urgentes. Así que gracias por preguntarme por la cátedra, porque es muy importante para nosotros y nosotras. No, y también es importante, me imagino que la audiencia lo podrá apreciar, a que le interesa el tema. Había interés sobre el tema ayer cuando hicimos un vivo en Instagram, quienes nos seguían nos preguntaban sobre esto o se mostraban interesados e informados. Me parece que nadie puede estar exento en este mundo así, que podés acceder a toda esta información. Lo que sí hay que empezar a mirar con detalle de quién consumís esa información para que veas qué cosas ocultan, cuáles son los intereses de comunicar tal o cual cosa. Por eso me parece muy destacable que en la zona, en Patagonia, tengamos una cátedra de este tipo que analiza estos temas tan complejos, porque son temas que tienen un montón de implicancias históricas, religiosas, étnicas, territoriales, qué sé yo, que no se puede mirar de una pasada, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en Oriente Medio. Y bueno, esta cátedra me parece que vale ese estudio y es valioso para quienes estamos por acá tener estas referencias, ¿no? Para charlar con vos y para el que está más interesado, bueno, directamente anotarse y asistir y participar. Incluso Mariela ha dado charlas abiertas acá, nosotros asistimos a una hace un tiempito acá en la Universidad de la Patagonia, en la sede en Puerto Madryn. Muy interesante. Bueno, Marie, ¿cómo calificarías el tema? Es un tema muy sensible, ¿no? Es un tema que marcó, me parece, este atentado de Hamas, me dirás vos si lo pronuncio bien, un antes y un después desde el punto de vista de cómo se mira el conflicto, y bueno, sobre todo destacar el rol de Israel que ha tenido en la zona, en especie, no sé si decirle especie porque me suena fuerte la palabra nada más, pero de apartheid contra el pueblo palestino que ha impuesto del 48 a la fecha, ¿no? Sí, para mí es totalmente al lugar hablar de esto como un sistema de apartheid, porque hay una tremenda política de colonización de colonos sionistas israelíes y de segregacionismo
y además hay una mirada de los y las palestinos como seres inferiores, incluso como animales o seres desechables. O sea que el término apartheid, que solía usarse para toda la política y la acción segregacionista y discriminadora en Sudáfrica, está totalmente al lugar para hablar de lo que se vive en los territorios palestinos ocupados por el ente sionista de Israel. Así que, en primer lugar, eso, para mí es correcto hablar de ese término para esta situación. Luego, contarle a la audiencia que justamente este tema lo venimos trabajando hace muchos años y qué bueno que se hayan podido dar charlas abiertas allá en Puerto Madryn y que la gente haya asistido, más allá de cuando esto se convierte en titulares de los diarios a nivel mundial, porque la causa palestina lleva más de 75 años buscando la liberación de su pueblo contra el colonialismo del Estado de Israel. Entonces, en buena hora que siempre estuvimos dispuestas a dar estas charlas y que hubo público que se sintió convocado, no solo ahora que está pasando los aberrantes hechos, porque una guerra siempre es algo aberrante. Y bueno, también contarles que ayer dimos una charla abierta en la universidad y se pudo conversar un poco de esto que vos preguntás. Nosotras creemos que la lectura, una de las tantas lecturas que se pueden hacer, es que claramente la organización islámica, porque Hamas es básicamente una organización del Islam político de la zona. Y Hamas surgió en el año 1987, es decir, 40 años después de que se produjo la partición de Palestina y 20 años después de la Guerra de los 6 Días, de 1967, en donde digamos, este Estado, la entidad sionista, ocupó los territorios de Gaza y Cisjordania. Además de todo el territorio que ya le habían dado en la partición, ocupó 2 territorios más y a su vez invadió Egipto, la península de Sinaí, y hacia el norte invadió los Altos del Golán, que es al sur de Siria. Entonces, digamos, había un marco de expansionismo colonialista del Estado de Israel en la región, desde el 47 hasta el 67. En el 67 fue como el pico máximo de expansionismo, y recién en el 87 surge esta organización islámica. Ahí te voy a pedir un segundo porque está llorando mi hija. No hay problema, tranquila. Mientras un segundo. vamos a ir actualizando la información también, porque esto de lo que estamos hablando tiene que ver con algo que está sucediendo en este momento. Minuto a minuto estamos viviendo... Aquí volvimos. Bueno, un conflicto armado que va a escalar probablemente, o muy seguramente, en una situación, en este momento, vamos a ir de la historia a la actualidad, de asedio total contra Gaza, como fue anunciado por el gobierno de Israel, ¿no? Está sin electricidad, sin suministro de agua, sin internet. Es una ciudad prácticamente, un territorio prácticamente devastado, donde no queda un edificio en pie, en Gaza, donde se han producido imágenes y hay crónicas, si querés acceder a la información, horrorosas de cómo se ha comportado el gobierno israelí como respuesta ante los civiles palestinos, ¿no? Que les dice que abandonen el lugar hacia la frontera con Egipto y luego bombardean la frontera con Egipto, según pudimos ver, por ejemplo, o le dicen váyanse de Gaza porque la vamos a tirar abajo. ¿Y a dónde van a ir? Es muy impresionante. Más, en este momento, lo que hay que estar muy advertidos es la campaña mediática, el relato que se está construyendo, ¿no? Desde el punto de vista que luego es avalado por diferentes gobiernos, de que hay una sola víctima en este conflicto, que es Israel, por el atentado del fin de semana, ¿no? Y no los palestinos que vienen sufriendo este asedio que describe Mariela desde hace décadas. Exacto, sí. Por eso para mí es muy importante relatar cómo es que surgió el Hamas, que es una de las organizaciones del pueblo palestino. Es una más.
pero surgió en el 87 y en el marco de un profundo avance expansionista del colonialismo de Israel contra los territorios palestinos, contra sus recursos, contra su población, contra su forma de pensar el mundo. Entonces, ese año, en el 87, se da uno de los movimientos populares más grandes en Palestina, que fue conocido a nivel mundial porque la asimetría se graficaba muy claramente en niños, niñas, población civil, palestinos, con piedras, tirando a los tanques, a los tremendos tanques blindados del ejército israelí. Eso se conoció como la intifada. Entonces ahí el pueblo se expresó de esa manera, con lo único que tenía, piedras, y ahí en ese marco surge el movimiento de resistencia islámica, que Hamas quiere decir eso, movimiento de resistencia islámica. Y a partir de ahí empezó a tener seguidores en Palestina, más allá de los seguidores que ya estaban nucleados en la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Por lo tanto, si nos trasladamos ahora a la actualidad, al 2023, esto tiene todo lo que está pasando, como bien describías vos, tiene una razón de ser. Y el Estado sionista de Israel no puede presentarse como la única víctima, porque es el victimario, porque es el que oprime al pueblo palestino hace más de 75 años. Y además ahora en particular, como lo describías vos, decidió cortar el suministro de todos los servicios. A mí, yo estoy comunicada de manera permanente con la Embajada de Palestina en la Argentina, con el embajador de Palestina en España, estoy conectada con el Comité de Solidaridad con Palestina de acá de Argentina, estoy conectada con palestinos que viven en Cisjordania, porque con Gaza no tenemos más contacto. Tremendo. Y bueno, a través de esos canales que están en el territorio, me va llegando información. Y acaba de llegarme hace unos minutos una placa de un médico palestino llamado Belal Al-Dabur. Es un médico palestino que está en Gaza en este momento, y esto lo dijo ayer, 11 de octubre. Sí. Dijo: pronto se agotará el último tramo de electricidad y conexión. Si muero, recuerden que nosotros, los palestinos, éramos individuos, humanos, teníamos nombres, sueños y logros, y que nuestro único defecto fue que simplemente nos clasificaron como inferiores. Y esto lo dice un médico palestino, que está luchando todavía en este momento por sostener con vida a los más de 2.300.000 de palestinos que están en Gaza, porque en Gaza, en un territorio que es de 45 kilómetros por 15, viven 2.300.000 de palestinos y palestinas, y por la acción que desde mi punto de vista es una acción legítima, en tanto que es una acción de autodeterminación, de un derecho inalienable, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, la decisión de Hamas de avanzar con el uso de la violencia como el único recurso, a través de su táctica, que son los atentados, es el medio que encontró para visibilizar lo que está pasando en Palestina. Porque esto que hoy estamos mirando todos y todas, horrorizados, porque una guerra siempre es tremenda para todos los que están allí, pero esto que estamos mirando es algo que ellos viven a diario. Ellos ya son población desechable para el Estado de Israel, ya viven a diario los asedios, tienen miles de niños, más de 5.000 niños encarcelados. Tienen una ley los israelíes por la cual administrativamente se llaman detenciones administrativas. Un niño que se presume que algo está haciendo, sin importar la explicación, puede ser detenido y ser llevado prisionero, un niño palestino, ¿no? Tiene más de 5.000 niños detenidos bajo esa figura. Y además hay más de 6,5 millones de refugiados en distintos lugares del mundo, ¿sí? Hay campamentos de refugiados adentro mismo de la Palestina ocupada, o sea, en la zona de Israel. Encima, perdón, te agrego, veía ayer cómo hacían tours turísticos para quien quería ir a ver esos campos refugiados, una cosa que es demencial, ¿no? Totalmente. Digo, todo esto es lo que vive el pueblo palestino.
ahora además profanaron, en estos últimos años, profanaron su lugar sagrado en la zona de Jerusalén, Claro. ¿sí? Que es donde está la mezquita de Al-Aqsa. Y, bueno, mi amor. Y ahora empezaron digamos, los provocadores sionistas empezaron a violar una de las resoluciones de la ONU, ¿sí? Que planteaba que en la zona de Jerusalén iba a haber lugares de culto para las diferentes religiones. Entonces, la religión musulmana tenía su mezquita, y en esa mezquita, en esa zona, no podían ingresar los judíos. En todo caso, si ingresaban, podían ingresar, pero no podían orar en ese lugar. Entonces, esto comenzó a ser violado por provocadores judíos sionistas. Y esto llevó a que alguien que ve el mundo, tiene una cosmovisión del mundo, donde el Islam es su forma de pensar la vida, como son los sunitas del Hamas y otros musulmanes, ¿sí? Cuando se les ve violado, profanado su lugar de culto, lo que ven es que si no hay canales de negociación para que eso frene, entonces lo único que les queda es un medio violento. Por eso la operación de Hamas, que todos vimos estos días, se llama Operación Diluvio de Al-Aqsa, porque justamente está buscando reivindicar o recuperar ese territorio de culto que está siendo violado. Y esto, de lo que yo les estoy hablando, está ocurriendo en Jerusalén. Y Jerusalén queda en la zona de Cisjordania, es decir, no queda en la zona de Gaza. Ahora, si me permitís, perdóname lo extensa, pero me parece importante poder hacer estas precisiones. A mí me parece que este operativo que se hizo, Diluvio de Al-Aqsa, cambia las reglas de juego de todo este conflicto, porque es la primera vez que se hace un operativo de esta magnitud, de este calibre, donde evidentemente Hamas ha tenido un sistema de estudio, de inteligencia, de logística de años, de poder hacer espionaje, de ver cuáles eran las porosidades en la seguridad israelí, y ha preparado esto con un nivel de logística, porque imagínense, Gaza está asediado por mar, cielo, tierra, y es muy difícil que penetre algo sin que el ejército israelí y el sistema de defensa israelí lo vea. Sin embargo, los militantes y combatientes del Hamas lograron burlar toda esa inteligencia y el sistema de defensa y hicieron este operativo que han denominado Diluvio de Al-Aqsa, donde atacaron la zona de Israel, es decir, la zona de la Palestina ocupada, la atacaron por cielo y por tierra. Y esto nunca había ocurrido antes. Nunca había habido una ofensiva del lado palestino de ese nivel y magnitud. Entonces, y además mucho menos imprevista por el Estado de Israel. Entonces, esto cambia las reglas de juego y evidentemente los palestinos están mandando un mensaje al mundo de que, bueno, ya nos consideran desechables porque nos tratan como nos tratan y el mundo no nos ve. Entonces, vamos a lanzar este operativo porque es la única manera de que el mundo nos empiece a ver y nos brinde, nos garantice el derecho legítimo a nuestro propio Estado. Y para finalizar con esta intervención, esto está ocurriendo. De hecho, el mundo ya no está totalmente indiferente como venía estando, porque se ha pronunciado China. China ha dicho, la única salida de esta guerra es, bueno, primero que se frene la criminal respuesta de Israel contra la Franja de Gaza, que se frene, y segundo, que haya una solución de dos estados, un estado palestino y un estado de Israel. Y por otro lado, los 22, 23 países árabes están casi al unísono, casi de manera unánime, pronunciándose por Palestina y por un estado. Y los casi 57 países musulmanes también. Entonces, no es el mismo escenario que las veces anteriores cuando Israel invadió Gaza, la del 2009, la del 2012, la 2014. No es el mismo escenario. Y ojalá ahora se pueda llegar a una solución, porque a veces la única forma de encontrar una solución política, evidentemente, es a través de la violencia.
Están escuchando a Mariela Flores Torres, es docente universitaria de la Uni de Trelew, de la Cátedra Abierta de Edward Said y de otros estudios. María, sé que tenemos poco tiempo y me quedo re manija, así que la vamos a tener que repetir esta nota o continuar en una segunda parte. Pero antes de despedirte y agradecerte, porque creo que tenemos 2 o 3 minutos máximo, te quiero preguntar algo sobre lo que vos dijiste y lo que he escuchado, para que trates de, o para que nos expliques, o para escuchar tu opinión. Leí en estos días cómo el gobierno sionista, me dirás vos si es así o no, primero ha incentivado a Hamas, ¿no? Desde el punto de vista de, si nosotros provocamos un ataque violento de Hamas en territorio de Israel, luego vamos a poder avanzar con esta limpieza étnica sobre los palestinos de manera justificada, digamos. Como nos bombardearon, los vamos a bombardear y chau, ¿no? Ahora, esto por un lado. Y por el otro, doble pregunta, y después vos cerrás con el tiempo que tengas. ¿Cómo se ha reducido tal vez Hamas? ¿Se dice Hamas o Hamas primero? Hamas. Bueno, Hamas a un grupo armado que Argentina declarará o declararía como terrorista, cuando es no solo eso, sino es un partido político y demás. ¿Cómo explicarías esas dos cosas? Bueno, primero, antes de explicar esas dos cosas, déjame decirte algo muy importante para la audiencia, Sí. Y es que no podemos decir que Israel es todo lo mismo, que todos piensan exactamente lo mismo, como tampoco podemos decir que Palestina son todos Hamas. Claro. Eso por un lado. De hecho, en Palestina hay partidos como el Partido Comunista Israelí, en Israel hay partidos como el Partido Comunista Israelí que salieron el primer día que comenzó la ofensiva, el 7 de octubre, a pronunciarse en contra de la política de Netanyahu, su primer ministro, que es del partido de derecha Likud. Bueno, también hay muchos judíos antisionistas, judíos que viven en la zona de Israel y que son antisionistas, que están saliendo a las calles a pronunciarse para que finalice la guerra y a favor de los palestinos. Entonces, para mí es muy importante que toda la audiencia o quienes escuchan esto sepan que no es todo lo mismo en Israel. Lo que sí ocurre es que hay como una mayoría, un consenso muy grande de la población israelí que sí tiene esta mirada sobre la Palestina como aniquilable, como desechable y la limpieza étnica como el objetivo, y esa mayoría es la que le da los votos a la derecha para que gane constantemente. No, y además me imagino que cada ataque violento de un lado o de otro incentiva más a los extremos, ¿no? Claro. Generalmente siempre pasaba contra Palestina, pero ahora que es contra Israel es como la justificación perfecta para decir, ¿viste que eran así? Claro, pero bueno, lo cierto es que según la información que nos llega a nosotros, a nosotras, la seguridad israelí tuvo una alerta de que había una potencial amenaza de esta naturaleza, o sea, un atentado, y se lo avisó la defensa de Egipto, y la propia defensa israelí decidió subestimar u omitir eso y puso en riesgo a toda su población, porque decidió subestimar a la logística, a la organización de Hamas. Entonces, primero eso, un acto de omisión que costó miles de vidas. Y además que está costando más vidas del otro lado, del lado palestino. Y por otro lado, Hamas, como yo dije, es una organización, un partido político de la resistencia islámica, del Islam político, de base sunita, y reúne, digamos, a un montón de palestinos y palestinas que se sientan representados en el Hamas. Que son musulmanes, que creen en la yihad, pero no en la yihad como la idea que muchos tienen del ISIS. No, una yihad bien del estilo coránico, de dar una lucha individual para poder entender las escrituras del Corán y luego una lucha colectiva, la yihad mayor se llama, que es cuando se lucha contra todo aquel externo que intenta negar o rechazar esta forma de fe. Ahora, todos los musulmanes se nuclean, o muchos de ellos,
muchos musulmanes se nuclean, muchos musulmanes palestinos se nuclean o se sienten representados por el Hamas, pero no todos. Y por otro lado, el Hamas es primero un partido y luego un brazo armado. El brazo armado del Hamas son las brigadas Al-Qassam, y son las brigadas Al-Qassam los combatientes y los milicianos que llevaron adelante esta operación de recuperación territorial. Entonces, bueno, ¿hay más organizaciones en Palestina? Sí. Hay organizaciones como el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Al-Fatah. Al-Fatah es el partido laico donde estaba Arafat, que surgió en Gaza en 1957. Después también está la organización que nuclea a todos los partidos palestinos, que es la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que surgió en el año 1964. Entonces, hace mucho, como habrán notado en todas las siglas, en todos los nombres de los partidos, hace mucho que los palestinos y las palestinas vienen luchando por su liberación, por su derecho legítimo a la autodeterminación. Y este derecho se lo viene negando primero la entidad ocupante, que es el sionismo israelí, y segundo, el mundo, que a pesar de que Israel viola reiteradamente todas las resoluciones que hay, porque si nosotros le diéramos a Israel a nivel mundial la presión suficiente para que solo cumpla con las resoluciones de la ONU, entonces se tendría que retirar de todos los territorios ocupados ilegalmente, tendría que o bien darles la posibilidad del retorno a todos los palestinos y palestinas refugiadas fuera de Palestina, o si no les da la posibilidad del retorno, darles una indemnización, ¿sí? Como dicen las resoluciones de la ONU. También tendría que conversarse sobre los presos, los presos políticos. Hay un montón de cosas que solo con cumplir las resoluciones conformarían o le darían un manto de igualdad a Palestina, que sigue peleando por tener un Estado. Bueno, esto es más o menos lo que ocurre y la verdad es que me parece muy importante que como mundo, como ciudadanía mundial, nos expresemos, porque si no, esto va a seguir creciendo. Y la verdad es que ayer a mí me llegó el parte del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, y en ese parte había números realmente escalofriantes que yo los quiero compartir. Dale. Porque, bueno, tenemos que poder ver que en números cómo se está desarrollando la guerra. El saldo humano antes del 11 de octubre, o sea, en la mañana del 11 de octubre, era de al menos 1.078 palestinos y palestinas asesinados. De estos, 1.055 en la Franja de Gaza, es donde están los bombardeos ahora, y de esos 1.055 hay 260 niños y niñas y 230 mujeres. Luego, en la zona ocupada de Cisjordania... ¿Lo podés repetir? Sí. De los 1.055 asesinados en Gaza, 260 son niños y niñas y 230 son mujeres. Y esto es de ahora, de las últimas horas. Esto es hasta ayer a la mañana. Bien. O sea que nos falta un día completo para saber cuáles son los números ahora. Y en la zona de Cisjordania ocupada son 23 palestinos y palestinas asesinadas, de los cuales 4 son niños o niñas. Esto es el saldo humano. Luego tenemos más de 5.516 palestinos y palestinas heridas, y de esos 5.516 hay 5.184 en la Franja de Gaza, y el resto, que son 332, en Jerusalén y Cisjordania ocupada. De los 332 que están en Cisjordania ocupada heridos, 39 son niños y niñas. Y luego tenemos los ciudadanos y ciudadanas palestinos que han sido desplazados, o que se vieron en la necesidad de desplazarse ante la guerra, claro, tirando los misiles todos los días. Aproximadamente 263.934. 263.934.
34 desplazados buscando refugio. De una población que no llega a los 3 millones total. ¿Cómo? De una población total que no llega a los 3 millones, más o menos, entre todos los territorios palestinos, digamos. No, solamente en Gaza tenemos 2.300.000. Sí. Solamente en Gaza. Claro. Después tenemos 1,5 millones. Bueno, después si querés te paso bien esos números. Ok, está bien. Pero ahora me parece, sobre todo, focalizarnos en los números de la guerra al día de hoy. Sí, tremendo. Y te decía, de esos 263.934 desplazados con necesidad de refugio, 175.486 están alojados en 83 escuelas de la ACNUR, la Unión de Refugiados de la ONU, ¿no? O sea que poco más de la mitad, quizás 60-70%, están en escuelas del ACNUR. El resto está a su suerte. El resto de ellos no sabemos cómo están soportando todo el asedio. Y hasta ahora, este es el número más alto de desplazados internos palestinos después de la última ofensiva de Israel de 2014 que Israel llamó borde protector. El daño en infraestructura es enorme, se calcula como 1.000 viviendas destruidas, 560 son consideradas inhabitables y 12.630 dañadas completamente. 15 centros educacionales, incluidas 5 escuelas de la ACNUR, fueron destruidos. 13 centros de salud y 15 ambulancias con daños graves. No miden los misiles que tiran los israelíes, no miden si es un centro de refugiados, si es un centro asistencial de salud, si son ambulancias. Tremendo. Y se suman 37 ataques perpetrados dirigidos hacia centros de salud, lo que terminó en un total de 6 personas del personal de salud muertas y 8 personas heridas. El suministro de luz ya se cortó el mismo 7 de octubre. Cuando vemos que Israel dice vamos a cortar la luz, bueno, eso ya lo hizo el sábado 7 de octubre. Y entonces dejó a toda la región con solo 3 o 4 horas de electricidad al día de forma autónoma, ¿no? Ellos autónomamente pueden sostener eso. Ahora ya no. Al día de hoy, que es 12 de octubre, ya no tienen esas 3 o 4 horas de autonomía de electricidad. Y bueno, todo lo que es instalaciones de agua, saneamiento, higiene, está totalmente aniquilado. Por lo tanto, a su vez la Unión Europea anunció que iba a cortar toda la ayuda humanitaria, es la principal ayuda humanitaria por la que vive los palestinos de Gaza, y la situación es extremadamente desesperante. Así que esto, si no hay una presión internacional para que se frene la ofensiva criminal de Israel, básicamente va a terminar con el exterminio de los gazatíes. Y esto, la verdad es que no lo podemos permitir de ninguna manera. María, te agradezco, sé que te tenés que ir. El último comentario, a ver si me decís es por ahí, no es por ahí, y lo charlamos la próxima. Es de alguna manera, o cómo se entiende como una decisión que nos cuesta muchísimo entender con la lejanía, sin todo ese bagaje dentro del cuerpo, ¿no? Y del sentir de lo que estás hablando. Entonces, despojado de todo eso, por ahí tal vez más frío y más racional, le decimos, si jamás sabía que hacía este ataque, sabía todo esto que se venía, digamos, ¿no? O sea, sabía que se venía una matanza, una destrucción total, capaz que una limpieza, ¿no? Se hace por una determinación después de tantos años de asedio y hay que entenderlo así y ya. Bueno, eso es entrar en un terreno de especulación porque no sabemos cuáles son los objetivos de esta organización islámica, pero por lo menos desde mi punto de vista entiendo que ellos han evaluado la represalia que podía tener
y que han Está bien, claro, sí. provisto a sus milicianos para resistir en estas condiciones hasta el final. Clarísimo, Mari, abrazo grande. Sé que estás corriendo para un examen, así que te agradecemos el tiempo y la seguimos la próxima. Dale. Muchas gracias por focalizar en este tema desde una mirada que no es la mirada de una sola víctima en esto. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos nutríamos, la escuchábamos, aprendíamos con Mariela Flores Torres, docente universitaria de Trelew, de la Universidad de la Patagonia. Es parte de la cátedra abierta de Edward Said y otros estudios subalternos. Estamos hablando del conflicto Israel-Palestina, de esta guerra en Oriente Medio, que se cuenta de a miles las víctimas y que tiene episodios en este momento que vamos a actualizar ya.